ahora mismo 22 años y llevo vendiendo en Amazon desde los 15. La relación riesgo y capital invertido en comparación con el hecho de montar una agencia, al final la agencia salía ganando porque nosotros la agencia la hemos montado con cero de inversión y por lo tanto cero riesgo, poniendo simplemente nuestras horas y nuestro conocimiento, y a medida que hemos ido creciendo en número de clientes, en facturación para la empresa, pues ya hemos ido aumentando en equipos, sistemas, herramientas. Sí, nosotros gestionamos un portfolio, una facturación total entre todos nuestros clientes de unos 50 millones al año. Cuando me pasa esto en Amazon y digo, me quiero morir, es cuando algo que debería ser muy sencillo, de repente no lo es. Bueno, pues empecé a mandar stock a los almacenes de Amazon como que no quiere la cosa, ¿no? Como si no hubiera un mañana, y me dio por meter un contenedor entero de una sola referencia en Amazon. Que Dios, estás loco. O sea, un producto que no tenía tanto volumen, pero bueno, al final tenía que barajar tantas opciones, tantas cosas, tantos productos, tantos tal, que dije, nada, bueno, esto que pase para adentro, ya está. O sea, Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Círculo FBA. Yo soy Jordi, junto a mi compañero Óscar, y hoy estamos con un invitado muy especial, Lucas Gómez de Digital Club. Bueno, pues gracias Lucas por venir. Ya pues, somos amigos desde hace tiempo. sí. Y bueno, creo que es mejor que te presentes tú, que cuentes tú lo que quieras de tu vida, pues cómo has llegado a este podcast, cómo has llegado aquí. Así que cuéntanos. Bien, bien. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias tanto a ti, Jordi, como a ti, Oscar, por darme la oportunidad de estar aquí en este podcast. Yo creo que van a salir cosas muy interesantes. Y bueno, yo soy Lucas Gómez, tengo ahora mismo 22 años y llevo vendiendo en Amazon desde los 15. Todo esto empezó porque, claro, yo con 14 años me fui a Estados Unidos y, bueno, allí los estudios, digamos, que no van muy allá, entonces tenía muchísimo tiempo libre y veía que todos mis amigos estaban ganando dinero. Y nada, me dio por probar con negocios, probado de todo, dropshipping, he vendido hasta por Alibaba, ¿vale? Y por AliExpress, para que os hagáis la idea. Y bueno, pues cuando se empezó a popularizar esto del Amazon FBA, me dio por probar. Obviamente era un crío, tenía 15 años, cometí una enormísima cantidad de errores, he perdido muchísimo dinero en estos años iniciales, pero bueno, luego las cosas empezaron a funcionar bien. Y bueno, se puso en contacto con nosotros una empresa que, bueno, nos dijo, oye, hemos visto que vendéis en Amazon y tal, sois gente joven, nos gustaría que nos ayudarais a montar nuestra propia plataforma de Amazon. Y bueno, a medida que empezamos a trabajar con esta empresa, dijimos, oye, se nos da muy bien esto de ayudar a otros negocios a vender en Amazon, ¿por qué no montamos lo que a día de hoy llamamos Digital Club Operations, que es, bueno, la agencia que hemos fundado tanto Noah como Carlos como yo, los tres socios fundadores? Y bueno, pues a día de hoy centrados principalmente en la agencia, pero también con Carlos y yo con nuestra propia cuenta de Amazon. Jordi, como sabes, llevamos ya bastante tiempo. Y pues eso es un poco mi resumen, ese soy yo a día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Oye, me interesa mucho cuando emprendedores acaban como trasladando su negocio de su propia cuenta de Amazon a la agencia, ¿no? Imagino, no sé si es porque realmente le ves más escalabilidad a la agencia o en ese momento te funciona mejor, pero ¿por qué no aplicas cuando tenías ese conocimiento que estabas dando a otras empresas a tu propia marca para crecer y por qué decidisteis pasar a agencia? Bien, eso es una muy buena pregunta y de hecho, pues obviamente me la he planteado yo a mí mismo miles de veces y pues la respuesta, siempre que me lo pregunto yo a mí mismo, es la misma. Al final, cuando nosotros empezamos a vender en Amazon y bueno, hace 2 años montamos la agencia, pues obviamente nuestra cuenta de Amazon iba muy bien, pero veíamos un error y es que en Amazon, si no tienes capital, es muy difícil escalar. Entonces, la relación riesgo y capital invertido en comparación con el hecho de montar una agencia, pues al final la agencia salía ganando porque nosotros la agencia la hemos montado con cero de inversión y por lo tanto cero riesgo, poniendo simplemente nuestras horas y nuestro conocimiento, y a medida que hemos ido creciendo en número de clientes, en facturación para la empresa, pues ya hemos ido aumentando en equipos, sistemas, herramientas. Entonces, primero, teníamos el conocimiento, segundo, podíamos pues, generar un ingreso extra, y cuando vimos que pues, la agencia se podía escalar 1000 veces más, decidimos enfocarnos mayoritariamente en la agencia, porque al final, claro, o sea, teniendo la edad que tenemos, tampoco tenemos un capital enorme. Y de hecho, una de las ideas fue, oye, pues vamos a montar un negocio paralela para también conseguir capital y fomentar el crecimiento de nuestra propia cuenta de Amazon. Tiene sentido, tiene sentido. Yo, a ver, esa pregunta yo creo que al final, pues, yo estoy en el mundo de la formación, por si pues mucha gente no lo sabe,
La típica pregunta que recibo también, ¿sabes? O sea, Claro. y pues bueno, pues es monetizar tu conocimiento. Puedes hacerlo de diferentes formas. Y pues cuentas de Amazon, pues bien vosotros todos lo sabéis, pues llega a un punto que hay gente que me dice, pero no me copies el producto. Y yo, pues es que ojalá, o sea, si no hay dinero, ¿no? Para crecer ya más una cosa como para meterme en 200 nichos, es bastante Claro, inviable. Pero eso bueno, es. entiendo. Exacto. ¿En qué números estáis ahora en la agencia? Para entender un poco. Bueno, nosotros ahora mismo O de gestionamos un clientes. portfolio. Sí, nosotros gestionamos un portfolio, una facturación total entre todos nuestros clientes de unos 50 millones al año, ¿vale? O sea que no está mal para el tiempo que llevamos, estamos muy contentos. Y bueno, actualmente gestionamos cuentas tanto en España como en Estados Unidos. Es verdad que en Estados Unidos llevamos muy poco tiempo porque primero queríamos afianzar nuestros sistemas y nuestro conocimiento en España y ya con una estructura más sólida, pues pasar al mercado americano y la verdad que también en Estados Unidos nos está yendo muy bien. A día de hoy gestionamos aproximadamente 45 clientes, honestamente. No te lo sabría decir con un número exacto porque no es algo que gestione yo absolutamente todos, ¿no? Y bueno, pues tenemos un equipo en total son 24 personas, uno arriba, uno abajo, pues que al final se puede contratar o despedir a cualquier persona, si pues yo no sé qué hacen Carlos y Noah con su equipo, pero bueno, yo en mi equipo personal tengo 16 personas y bueno, gestionamos tanto cuentas de vendor como de seller también. Yo creo que es un punto importante a destacar porque, claro, al final la gestión no es exactamente igual, es verdad que es parecida, pero bueno, yo creo que podemos sacar partido, si me hacéis preguntas de ambas, ¿no? De tanto seller como vendor. Pues mira, de Avendo me aprovecharé yo y te haré algunas preguntas luego, pero primero, yo sé que pues, tú estás muy metido en el mundo de proceso y demás, a mí me gusta mucho, soy bastante nazi con eso. Y bueno, pues para gestionar 45 clientes o tienes algún tipo de procesos bueno, o te puede explotar la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría saber un poco, pues, cómo os organizáis, bueno, obviamente lo que puedas desvelar, ¿no? Pero pues un poco, pues cómo os organizáis, cómo habéis podido llegar a gestionar ese número de clientes y que estén contentos, por supuesto, porque si los mantenéis es que están contentos, ¿no? Y bueno, pues un poquito esa parte. Bien, pues vamos por partes y de hecho lo primero que me gustaría decir es que nosotros no firmamos ningún tipo de permanencia con nuestros clientes. Esto creo que somos de las pocas agencias en España que lo hacen. Y entonces, como bien dices, si no ofrecemos un buen servicio, no tenemos clientes porque todos nos dejarían el segundo mes. Y bueno, primero decías que cómo hemos conseguido llegar hasta aquí y cómo hemos, bueno, pues generado estos sistemas. Pues realmente un poco sentido común. A medida que vas creciendo el número de clientes, te van surgiendo problemas y te van saliendo, bueno, pues ineficiencias, ¿no? En la manera de gestionar las cosas y, pues, lo más importante es que cuando tú las veas, este es un consejo que yo doy a todo el mundo, no pongas una solución cortoplacista. O sea, yo siempre que implemento algo nuevo en la agencia, siempre que creo un sistema nuevo, mi mentalidad es esto que estoy creando ahora, esto que estoy implementando, lo tengo que poder hacer ahora y con 50.000 clientes. Si no, no funciona. Y eso yo creo que es una base muy importante. De hecho, la herramienta que más utilizamos, la más importante para nosotros, es un ERP propio que hemos desarrollado, que en este caso lo he programado prácticamente todo yo. Y digo que es la herramienta más importante porque es en este ERP en el que gestionamos absolutamente todo. Gestionamos todas pues, las tareas, ¿no? ¿Qué listings tenemos que optimizar? ¿Qué imágenes se han hecho? ¿Qué textos? ¿Qué keywords se han analizado? ¿Qué campañas de publicidad se han creado? También gestionamos la productividad del equipo, gestionamos la facturación, gestionamos los gastos. Y esto es una cosa que nos ha venido muy bien porque, bueno, pues yo obviamente he hablado con muchas otras agencias de mi competencia y todas pues sobre todo cuando hablo con el equipo, con los empleados, me dicen, no, claro, yo es que utilizo 5 herramientas y tenemos errores para sincronizar la información. Eh, el tener un RP propio en el que integres absolutamente todos los miembros de tu empresa, a todos los clientes, porque por cierto, la gran mayoría de los clientes también tienen acceso a esta herramienta, es crucial porque la información, que es lo más importante, a mi parecer, en cualquier agencia, fluye sin que nadie tenga que gestionarla para que le llegue a los clientes o para que le llegue a la otra persona del equipo con el que estés trabajando. Y luego, pues obviamente que el tener nuestro propio RP nos ha permitido generar un montonazo de automatizaciones, ya no solo pues, para cosas sencillas, como por ejemplo para notificar por correo electrónico cuando se ha terminado una tarea, oye, se ha mejorado un listing, eso es fácil, sino también para integrar la inteligencia artificial que luego nos permite
identificar errores y nos propone soluciones en base a la situación de la empresa. Por ejemplo, el ChatGPT, ¿no? Que nosotros lo utilizamos prácticamente para todo, analiza las tareas de todos nuestros trabajadores y de todos nuestros clientes y nos dice, oye, os recomiendo un empleado nuevo para este departamento. Vemos que hay ineficiencias en este otro departamento. Entonces ya no tengo que ser yo el que se dé cuenta de los errores, sino que obviamente mi equipo se da cuenta de ellos y también la inteligencia artificial. Y ya no solo eso, sino que además hay que definir muy bien lo que, bueno, nosotros llamamos SOPs, los Standard Operation Procedures, porque, claro, vas creciendo en personal y no puede ser que cada vez que entre una persona haya que explicárselo absolutamente todo por videollamada. No puede ser que si tiene alguna duda nadie se la pueda resolver o tenga que llamarme a mí porque al final eso es algo que es muy poco eficiente, se pierde mucho tiempo y sobre todo se cometen muchos errores. Nosotros lo que tenemos es para absolutamente todos los procesos unos SOPs muy claros que nos permiten definir para absolutamente todos los empleados qué tienen que hacer en cada situación. Y de esta manera, pues obviamente los errores se minimizan, la velocidad de trabajo es muchísimo mayor y sobre todo la integración de cualquier persona que entre a trabajar nueva, pues es en un segundo. Wow. La verdad que bastante, o sea, suena muy bonito, ¿sabes? Pero luego hacer algo así es una comida de cabeza importante y me parece muy interesante que habéis creado este RP. Entraría más a entender cómo lo has creado, pero bueno, supongo que sabes mínimamente programar, ¿no? Para poder desarrollar ese RP. Y luego, el tema de la inteligencia, o sea, el cómo decides cuando un departamento está siendo eficiente o no eficiente, que ChatGPT te lo diga. ¿Cómo llegas a ese punto? Y luego, claro, cuando vas creciendo, muchas veces, o al menos me pasa, ¿en qué punto decides que un empleado está sobrecargado de trabajo y realmente necesita otro empleado o necesitas que ese cliente le dé menos trabajo a ese empleado? O sea, ¿cómo definías eso a la hora de pasar de 3 socios a 25? Y luego, ¿cómo has pasado eso a la IA, ¿no? Para que te vaya ayudando en la diversificación de las tareas. Sí, a ver, nosotros, eso es una muy buena pregunta y quiero empezar por el principio porque si no yo creo que mi respuesta no va a quedar clara. Nosotros, la manera en la que tenemos divididas las responsabilidades y las tareas es muy segregado, es decir, hay una persona que hace las fotos, una persona que hace los textos, otra persona que hace las Vale. keywords, otra persona que se encarga de subir este contenido a Amazon, otra persona que se encarga de las interacciones, otra persona, y cuando digo otra persona son varias, ¿no? Entonces, varias de las fotos, varias de los textos, etcétera. Y a ver, es algo que se ve de manera bastante sencilla y es que los propios empleados te lo dicen. Y si no son los empleados, al final van a ser los clientes, ¿no? Nosotros al principio, cuando no teníamos este RP y no teníamos tantos KPIs que nos permitiesen medir las cosas con certeza y sobre todo con velocidad, era el propio cliente o el propio empleado el que decía, oye, no doy abasto, no porque me habéis puesto que tengo que hacer tantas imágenes para tantos productos para esta fecha y no llego. Es imposible. Entonces, bueno, eso es obviamente la primera fuente de información y es tu propio equipo y tus propios clientes. También te puede llegar al cliente y decir, oye, os he pedido las imágenes hace 2 semanas y todavía no las habéis hecho, no tengo ni siquiera un borrador. Entonces, así es como nosotros empezamos a crecer. Obviamente, al principio lo gestionamos Carlos, Noa y yo. Eso éramos nosotros mismos los que sabíamos si dábamos abasto o no y en el momento en el que no dábamos abasto empezamos a contratar a personas. Luego fue equipo y clientes y ya nos dimos cuenta de que esto no era viable, porque claro, cuando es el empleado el que se queja, bien, pero cuando es el cliente hay un problema, ¿no? Y ya no solo eso, sino que cuando el empleado te notifica, ya es tarde. Es decir, ya ha intentado cubrirlo todo, ha dado todo lo que puede, se ha dado él de sí todo lo que puede, y ya cuando te dice eso es que realmente necesitas a una persona para hoy. Claro, como bien sabéis, contratar a una persona no lleva un día, ni mucho menos. Entonces, bueno, pues ahí es cuando decidimos incluir la IA, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro propio RP, como os he dicho, registramos todo lo que pasa en la empresa. Todas las tareas que se tienen que realizar, las quejas o comentarios positivos de todos los clientes, o sea, todo el feedback, todas las tareas. Y ya no solo eso, sino también las horas trabajadas por cada empleado. Nosotros tenemos, digamos, un sistema para que hagan check-in y check-out, como cualquier otra empresa. Entonces, cuando vemos que empiezan a dar más horas de las habituales,
ahí nos suenan las alarmas, ¿no? Y la inteligencia artificial detecta que hay una sobrecarga de trabajo porque en vez de trabajar 8 horas, trabajan 9 o trabajan 10. Eso no puede pasar, porque eso es algo que no se puede sostener en el largo plazo, ¿no? Y que sobre todo ahora trabajan 10, pero si entran más clientes ya no van a poder trabajar 12, porque eso es inviable, es inhumano. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es, está conectada a las bases de datos de mi aplicación, hace un análisis completo, obviamente con unas pautas muy específicas que le he dado yo, y lo que hace es mandarme un reporte semanal con el estado de, pues, sobrecarga del departamento de imágenes, sobrecarga del departamento de texto y demás. Lo que nos permite en un vistazo, en un PDF, todos los lunes decir, vale, pues estamos todos bien. De hecho, podríamos incluso meter más clientes con la carga, la fuerza de trabajo que tenemos y todo iría bien, no habría problema, ¿no? Entonces, todos los lunes Qué hacemos bueno. este repaso que nos permite verlo sin problema. Obviamente, la inteligencia artificial no va a contratar por nosotros, ¿no? Pero sí que nos Ya. permite anticiparnos. Ya, aquí hay un tema porque, bueno, para todos los que pues, tenemos empresa, ¿no? Y contratamos, una cosa es cuando tu trabajador te dice estoy haciendo más horas de las que me tocan, y otra cosa es cuando estás siendo eficiente con el tiempo que trabaja. O al menos a mí me pasa eso, ¿no? Que hay uno que en 7 horas te gestiona 3 clientes y otro que con 4 te gestiona 2. Entonces tú mínimamente tienes que tener un estándar de, vale, esta persona con estas horas puede gestionar tanto, ¿no? Y muchas veces como los trabajos son bastante complejos o relativos, te cuesta Sí. definir un poco cuánto puede hacer cada persona siendo efectiva en las horas que trabaja. Entonces, eso, ¿cómo medís ahí o cómo? Porque de alguna manera tienes que ver, ¿no? Esa opción. Bueno, yo no sé si la respuesta que te voy a dar te va a parecer la correcta, pero es lo que a nosotros nos funciona. Y el KPI principal que utilizamos es tareas por hora, ¿no? Nosotros al final lo tenemos muy segmentado en tareas, ¿no? Una tarea es un ítem y esa tarea puede ser desde crear unas imágenes, unos textos o analizar unas keywords o solucionar unas infracciones o hacer una reclamación safety, gestionar una devolución, un mensaje, X, ¿no? Entonces, para cada una de estas funciones, nosotros tenemos un tiempo de decir, oye, pues, ¿Vale? por ejemplo, para imágenes tienes que hacer una a la hora, dos la hora, ¿no? Un listing, las imágenes de un listing cada hora, como mínimo. Si eso no lo tienes, tenemos un problema. Entonces, lo que nos permite a nosotros medir a final de mes, antes de pagar las nóminas, decir, oye, cuál es el rendimiento de cada uno de nuestros trabajadores y obviamente en el caso de que alguno de ellos esté rindiendo por debajo de lo que debería, pues nos conectamos con esta persona, tanto Lili, que es mi mano derecha, como yo, y pues que nos explique, ¿no? Porque también es verdad que muchas veces no es porque hayan sido ineficientes, sino porque les han surgido problemas que pues obviamente les han entorpecido el trabajo y no han podido trabajar con la misma velocidad. Ujú. Muy Total, tiene interesante. sentido. Y ahora, pues cambiando un poco de tema ya, sacando el tema de los trabajadores. Amazon, ¿vale? Trabajáis con pues, muchos clientes. Problemas que digáis, estos son dolores de cabeza. O sea, ¿con qué problemas os estáis encontrando ahora? Porque, bueno, yo creo que todos nos hemos encontrado con problemas, ¿no? Cuando ya vendes un mínimo o gestionas un mínimo de cuentas, seguro que tienes problemas. ¿Y cuáles tú dirías? Oye, estos pues me están causando dolores de cabeza. Y luego, ya te la hago para allá, que quiero que me digas cuál es la mayor cagada que habéis hecho como agencia. Uf, pues, joder, vaya dos preguntas. A ver, para mí, o sea, cuando me pasa esto en Amazon y digo, me quiero morir, es cuando algo que debería ser muy sencillo, de repente no lo es. Es decir, cuando tú tienes un problema y sabes que ese problema es difícil de solucionar, pues oye, bien, porque ya más o menos sabes el tiempo que te vaya, o sea, es un proceso, ¿no? Entonces tú dices, vale, esto es difícil, A, B, C y D, es difícil, pero lo consigo. Cuando tú tienes que corregir un error por precio elevado, Me huele el ¿no? fichero. Porque te dicen, no, es que tu precio es superior al precio máximo. Y tú lo miras, cambias el número y es que los números están bien, ahí ya digo, joder, me va a tocar hablar con Amazon una y otra vez porque eso no es algo que yo pueda solucionar. Entonces, claro, de hecho esto me pasó antes de ayer, o sea, te digo esto como si me hubiese pasado hace un mes, pero me pasó antes de ayer que tenemos un cliente que tiene un montón de productos con errores de precios. Nadie los ha modificado, nadie ha hecho absolutamente nada y le han saltado, no sé si 12, 15 listings con estos errores de precios. Claro, nosotros vemos, está todo en línea, no se han subido ni se han bajado los precios de manera
sustancial como para que pueda saltar este aviso como normalmente sucede. Y claro, bueno, pues voy a crear un caso para que lo reactiven porque el precio es correcto. Bueno, no sabes la cantidad de casos que he tenido que crear por chat, por llamada, por mensaje, que me lo van a escalar, que no, que qué pasa. Y todo el rato me decían, no, elimínalo con un fichero y luego vuelve a cargarlo con fichero. Venga, vale, pues lo hacemos así, lo eliminamos 24 horas, tal. Entonces son este tipo de problemas los que más quebraderos de cabeza me dan, cuando algo debería ser tan sencillo como modificar una cosa y hacer clic en guardar y luego eso no sucede. Eso es lo peor. Porque luego también, pues obviamente tenemos la normativa del GSPR que nos ha molestado absolutamente todos los vendedores, pero eso si tienes mano de obra y tienes un equipo formado, no es tan difícil. Es decir, es tedioso, lleva mucho tiempo, pero no es difícil como tal. Tú haces un documento con las advertencias de seguridad o las instrucciones de uso para cada uno de los productos y ala, corriendo. Sí. Ya hemos terminado, ¿no? Total. Y luego pasa lo mismo con la documentación. Muchos de mis clientes se ponen nerviosos porque, bueno, absolutamente todos les han pedido que suban los estatutos de las empresas, que seguramente a vosotros también os lo hayan pedido. Y bueno, ahora que había que firmarlo ante notario y demás, y bueno, yo al final, esos son problemas que parecen muy graves y que parece que se va a caer el mundo, pero solo hay que saber dónde mirar, solo hay que saber qué documentación entregar. Entonces, lo dicho, no es lo mismo un problema grave para mí que un problema grave para un cliente, porque claro, para ellos es un, ¡buah! No sé qué documentos me piden, me van a cerrar la cuenta, esto es un caos, tal. Y luego Pero otro es el... Sí, generalmente perdona. el tema de los estatutos y demás, si por el registro mercantil puedes sacarlo sin ir al notario. Te dan el documento este que vale 10 euros o así. Y ¿cómo es? El no sé qué titularidad, el de titularidad real te suele valer. Eso es, Acta de certificado de titularidad titularidad real. real. Acta Sí, de eso es. titularidad real. Eso lo pagas en el registro mercantil, que mucha gente lo sabe y va al notario. Claro, Yo la primera vez fui al claro, pues notario, tío. Yo también la primera vez fui al notario. Y la Sí. está el segunda ya lo problema. hice, ya me enteré, ¿sabes? Sí, y además el problema ya no solo es eso, sino que cuando la gente ve esto, no saben a quién pedírselo. Entonces se ponen nerviosos, porque de hecho es sorprendente. Obviamente no solo te piden el certificado de titularidad real, ¿no? Sino que te piden los estatutos de creación de la empresa y otra serie de documentos. Entonces, eh, claro, es que lo ven y dicen, no sé dónde está, no sé dónde mirarlo. Y hasta que llegas tú y se lo dices, oye, no te preocupes, aquí tienes que hacer clic aquí, tienes que descargártelo aquí, pagas esto y ya está. Pero claro, se les cae el mundo encima. Que yo lo entiendo, ¿no? Porque está en riesgo la facturación de tu negocio. Yo llevo una cuenta que me la han pedido 3 años seguidos, tío. A mí me Ya. piden Todos los cada año. octubres. A mí, pues ahí hay cuentas que hace dado 2 o 3 años que no me lo piden. Sí, no, depende de la cuenta, ¿eh? Primero, depende de la cuenta, del tipo de productos y de la facturación. O sea, no, esto que os estoy diciendo no es una regla exacta, pero es lo que yo me he dado cuenta. Las cuentas más pequeñas o que venden productos menos de riesgo, por así decirlo, no le suelen dar problemas. Es decir, si vendes, pues yo qué sé, un bolso, no te lo van a pedir todos los años, ¿sabes? Porque el producto no requiere de ningún tipo de A mí me ha tocado, tío. verificación o que puede. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, al final es lo que dices, tío. Estamos para solucionar. Es que al final la gente no entiende que entrar en un negocio como Amazon es ser una máquina de solucionar problemas, ¿sabes? Intentar Literal. relativizar al máximo, ¿sabes? Y si te ahogas en un vaso de agua porque te piden un documento del estatuto, pues no sé si estás hecho para gestionar una cuenta en Amazon, la verdad. O sea, No, perdona, o sí y nos contratas a nosotros. Que yo creo que sí. esa es buena, esa es buena. Va, es que hay como dos tipos de... Bueno, luego le tienes que responder la pregunta a Jordi, que se ha quedado ahí pendiente. Pero hay dos tipos como de vendedores en Amazon que seguramente tú los tienes, ¿no? Luego entramos ya un poco más en problemas de Amazon, pero la gente como que escala él mismo su cuenta y se da de cabezazos, ¿no? Y la gente que empieza un poco y contrata una agencia, ¿no? Imagino que para el tema operativo, claro, vosotros cierres de es que yo esto me lo he comido yo siempre. O sea, un cierre de Sí, listing, sí. documentación, un listing bugueado que no aparece o que no hay buy Sí, box, todas estas ¿sabes? mierdas. ¿Sabes también lo que pasa? O sea, nuestros clientes generalmente son negocios que no tienen Amazon en su core. Es decir, son negocios que fabricantes, distribuidores, ¿no? O gente que tiene muchas tiendas físicas y quiere aprovechar, pues también para vender online. Claro, no es su core. No pueden ponerse a aprender desde cero porque no tienen ni tiempo ni recursos como para delegarlo en otras personas. Entonces,
bueno, al final nosotros somos la solución para estas empresas que les va muy bien fuera, por lo tanto tienen un producto con un precio súper competitivo y tienen muchísima oportunidad para vender en Amazon, pero les falta el conocimiento y los recursos como para poder llevarlo a cabo, que obviamente no solo es publicar un producto, hacer unas imágenes bonitas, sino que luego hay que mantenerlo, hay que hacer las campañas publicitarias, hay que estar atentos para cualquier cambios en la normativa, para problemas de devoluciones, que eso es otra cosa que es acojonante. O sea, son muchos palos que hay que tocar. Entonces yo creo que es por eso. A ver, yo te voy a cambiar la pregunta porque, a ver, pues entiendo que a lo mejor te puede dejar, te voy a poner en compromiso la peor cagada como agencia, pero sí, pues la peor cagada como vendedor. Eso no afecta tanto. A ver, todos la hemos cagado en algún momento de nuestra vida, ¿eh? A ver, no, de hecho te voy a responder a la primera pregunta también. Es que no tenemos ninguna cagada enorme. No tenemos ninguna cagada enorme que digas, buah, es que he hecho esto y le han cerrado la cuenta a un cliente. No, o sea, sí que hemos tenido algún fallo que por error le han cerrado el listing, pero como sabemos cómo gestionarlo y cómo solucionarlo, lo hemos reactivado en cosa de 24 48 horas. Por lo tanto, tampoco es que haya un error que digas, ¡buah! Es que le hemos gastado 5.000 euros de publicidad en un día, o es que le he cerrado todo el catálogo del tirón, no, cero. De eso absolutamente nada, porque lo dicho, llevamos un control muy, muy exhaustivo de absolutamente todo lo que hacemos. Y de hecho, todas las cosas que se hacen en Amazon pasan varios controles de calidad. Te voy a decir una de estas. En una por el tema de publicidad, yo hice caso a la típica persona que te llama de Amazon Buah, de Ads. nada. Lo peor que puedes hacer. 1.000 euros en un día. 1.000 euros. Que sí. Si es que al final, mira, yo siempre cuando un cliente me dice, no, me ha escrito esta persona de Amazon para gestionar mis campañas, yo digo, mira, trabaja para Amazon, no para ti. Entonces, cuando ya les digo eso, empiezan a hacer run run en la cabeza y dicen, joder, es verdad que a lo mejor sus intereses y los míos no son los mismos, ¿sabes? Entonces, sí, Eso ya nos ha te pasado a entiendo todos, eso, tío. perfectamente. Cuando vas un poco Sí, perdido en la publicidad y de repente te llama alguien que te va a ayudar y tú estás ahí entendiendo cómo funciona y guau. Yo alguna vez lo he hecho, pero sí. luego al momento ya me dijo, crea esto y lo apagué, ¿sabes? O sea, colgué la llamada y lo apagué todo, ¿sabes? Porque dije, me quiere liar, ¿sabes? O sea, en plan, Me quiere voy a destrozar, apagar sí, aquí sí. todo. Sí. Una liada. Y en cuanto a listings, tío, o sea, Bueno, iba a responder a la pregunta de cuál es mi mayor es cagada como verdad, es verdad. vendedor. Bueno, Dale, yo, dale, dale. mira, como empecé muy de joven y muy inexperto y inexperimentado en general en la vida, pues me faltaba mucho conocimiento de muchísimas cosas. Y bueno, pues empecé a mandar stock a los almacenes de Amazon como quien no quiere la cosa, ¿no? Como si no hubiera un mañana y me dio por meter un contenedor entero de una sola referencia en Amazon. Que Dios, estás loco. O sea, un producto que no tenía tanto volumen, pero bueno, al final tenía que barajar tantas opciones, tantas cosas, tantos productos, tantos tal, que dije, nada, bueno, esto que pase para adentro, ya está. O sea, y bueno, pues obviamente fue un error de la hostia porque nos cobraron por excedentes de inventario un montonazo de dinero. Eh, Aunque bueno, también hay que decir, tengo una excusa y es que teníamos, no sé si 16 o 17 años cuando pasó esto, así que bueno, me salva que todavía era bastante inexperimentado. Eso nos pasa a todos y da igual la edad, ¿eh? O sea que... Sí, eso hemos Vamos, esa pillado fue la todos, tío. mayor cagada. Sí, es que Qué bueno. eso es una putada, sí. Es complicado, tío. A ver, en cuanto a... Es que me interesa hablar contigo sobre el tema de cierres de listings y cosas que pasan dentro de la cuenta, ¿no? La típica de, no te deja cambiar el título. No, ahora, ¿sabes? Cosas de estas que Buah, digas, sí. ¿cuáles De son esas como tengo yo, vamos. las 3 o 4 que digas, vale, me ha pasado y la he solucionado y cómo? ¿Sabes? En plan, porque yo tengo como cosas que ya voy diciendo, vale, esto lo he Ahora ya solucionado de sé esta cómo. manera, ¿no? A ver, mira, Ahora ya sé cómo, ¿sabes? lo que está claro es que si tú eres un vendedor, o sea, esto también no para vosotros, que sé que no es vuestro caso, pero sí para cualquier otra persona que pueda estar escuchando el podcast, si no sois el propietario del listing, por mucho que intentéis cambiar cualquier atributo, si ese atributo no os lo cambia, no os lo van a cambiar. O sea, podéis crear miles de casos, podéis eliminarlo durante 24 horas, podéis hacerlo con ficheros de subida masiva, lo podéis hacer como queráis, que no va a funcionar porque ese atributo no es de vuestra propiedad. Eso ya para el público general. Y luego, cuando tengáis un listing que sí que es de vuestra propiedad y que queréis cambiar algún atributo que aparentemente no se puede cambiar, esto pues varía dependiendo de las categorías. Por ejemplo, el otro día nos tocó cambiar para una categoría en concreto que no se podía modificar el fabricante, el, el peso y creo que ya, no me acuerdo, porque luego es verdad que el resto no daban problemas. Entonces, pesos y fabricante. Para esta categoría en concreto, se supone,
porque nosotros lo intentamos por el método habitual y creamos un caso cuando nos dio el error y nos dijeron que no se podía. Lo que siempre me funciona es eliminar, esperar 24 horas y subirlo, pero no normal, sino con fichero. Eso es mano de Dios. Y de hecho, otra cosa que estamos probando ya desde hace varios meses y por lo visto funciona bien, no me preguntéis por qué, porque tampoco entiendo muy bien cómo funciona internamente Amazon como para poderos dar una explicación exacta. Si elimináis en vez de directamente en el apartado de modificar, lo elimináis con un fichero, funciona mejor. Esa es la solución más rápida que te puedo dar para cuando tienes un atributo y no se cambia. Yo Si lo uso no, con el Category Listing Report, ahí es cuando como lo hago todo. Eso es porque es la manera de resetear un poco la base de datos de Amazon, pero bueno, no pierdes, para también la gente que le pueda dar miedo, no pierdes ni valoraciones, ni pierdes nada, o sea, al final tu Típica listing es pregunta. igual, sí, porque me lo han preguntado miles de veces, no, pero voy a perder valoraciones y si tengo stock en Amazon, bueno, si pones el mismo SIN y mismo SKU, todo va a ir bien, eso es importante, ¿eh? Eso Sí, ya te es lo digo más yo que importante. cualquier persona pone un SKU o se olvida de cuál era y la liamos. Eso le digo yo siempre a la gente también. Perdona, Oscar, también voy a entrar por aquí y voy a juntar con la parte de vendor, ¿vale? Esto me ha pasado a mí y quiero ver, pues, cuál es tu opinión, ¿vale? Mira, vamos a imaginar, tengo un seller, tengo un vendor, ¿vale? Que Vale, conviven, ¿vale? Que, pues, digamos, es de la sí. misma empresa. Ujú. Creo el listing con el seller y quiero modificar un atributo con el vendor. Realmente no tiene la propiedad, pero le doy derechos de administrador de la marca. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Porque yo he tenido bastantes problemas con seller, ¿vale? No fue seller Es vendor, que, pero sí, pero porque aquí pasa una cosa y es que, como bien has dicho, no es el propietario del listing, la cuenta de claro, vendor. Por mucho que tú le des permisos o incluso le des el este de titular en la marca, vendor no es el titular de ese atributo en concreto. Yo mi recomendación es dejar el atributo vacío en el seller y cuando el atributo, digamos, esté vacío, cualquier otro vendedor que venda en ese listing o que tenga una oferta en ese listing va a poder cambiarlo. eso es. Bueno, y eso ya lo doy yo también para recomendación para la gente. Rellena al máximo de atributos porque si no puede venir un hijacker y Y te lo rellenarte quita, atributos y ponerte pelila. Me lo estoy inventando, 100%. pero lo hacen así Sí, para tumbarte los listings, ¿eh? Es un black sí. hat que suelen utilizar los chinos, es ver qué atributos tienes vacíos y llenártelos de cosas que no se pueda para tumbarte listings. Eso Eh, es, correcto. Wow. sí, En bueno, cuanto a vendor, Jordi, yo que soy full seller, ¿por qué crearías una cuenta de seller y una de vendor? ¿Y a quién recomendarías realmente que sea un seller, pasar a vendor y por qué? ¿Sabes? yo me Tanto abrí tú cuenta de vendor o porque Lucas. me lo ofrecieron. O sea, a mí me lo Claro. ofrecieron porque esto es Que, solo por invitación. correcto. Es que normalmente cuando alguien se mete en vendor es porque le invitan y porque consigue negociar unas condiciones con Amazon que le resultan interesantes. Esto es como la pregunta de ¿y por qué te vas a poner a vender formaciones? ¿No? Pues para ganar más dinero. Con vendor es exactamente lo mismo. Es decir, te Pero llega la con vendor oportunidad, te ganas llama más. Amazon. Depende del No, producto. pero efectivamente, depende del producto y luego también lo que te quitas es una parte de gestión y de problemáticas. Es decir, al final es Amazon el que vende el producto por ti. Hay ciertas cosas que ya te desvinculas de ellas. Entonces pasas a ser más un distribuidor que un vendedor. ¿Sabes? ¿Y Que eso un es bueno seller. o no? Es que, claro, Lleváis el tema es ese. Es que el problema de vendor, al menos a mi parecer, son las puñeteras negociaciones con las penalizaciones. Entonces, yo te quiero Sí. preguntar, ¿lleváis las negociaciones? ¿Algún No, tip que podáis dar? Vale, es que eso es lo peor, es matador. no. De hecho, eso es algo que nosotros, pues, obviamente, nos lo han planteado, oye, por favor, y eso es algo en el que no me meto. Primero, porque es algo que me parece demasiado personal para la empresa como para que se lo gestione otra agencia externa. Y segundo, porque efectivamente es tan quebradero de cabeza que no quiero que la imagen de mi marca se vea mal influenciada por no poder llegar a ciertos acuerdos o por... Voy a comentar, ¿vale? Un poco porque la mayoría de gente pues, son seres de este podcast y entonces no va a entender. En Vendor, básicamente lo que haces es tú le pactas un precio al que te compra el producto a Amazon. Luego te hace con un descuento del tal porque no me preguntéis por qué, pero siempre dice, dame un precio al cual luego un 5% me lo voy a quedar por Sí, publicidad y tal y cual. Pero bueno, vale, pues el precio menos un 5%. ¿Vale? Entonces él, imagínate, tú compras al chino o lo fabricas por 1 euro, lo vendes a 4, pues tú tienes ese margen, ¿no? Perfecto. Y a partir de ahí empieza el juego de las penalizaciones y de la publicidad
te lo reducen de ahí también. Entonces las penalizaciones son, oye, envíame 5 cajas aquí. No, te envío 4. Ah, pues si me envías 4 te penalizo. Envíame no sé qué, no sé más. Y empiezan las penalizaciones y eso se puede negociar, ¿vale? Tú puedes negociar devoluciones, penalizaciones por no envío, tal. Entonces tú negocias todo eso y a lo mejor lo que hacen es, vale, pues ya no te lo compro a 4, te lo compro a 3,50, pero te elimino esta penalización, ¿vale? Correcto. Entonces entra ese juego que en Seller no existe y al final es como jugar a fútbol sala, fútbol 11. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Correcto. Y Así luego es. en el margen, Jordi, es decir, porque yo he escuchado que luego el tema del vendor, luego no puedes tocar el precio, pero al final, si tú ya has pactado un precio de venta, A ¿qué ver, más te da a ti el precio de porque tú PVP? puedes ser porque a lo mejor puede ser competencia desleal y eso les jode a muchas correcto. empresas. Sí, no, y luego Vale. también, ¿sabes lo que nosotros hemos visto? Es que al final tú no puedes determinar el precio de venta de tus productos en Vendor, pero si tienes como Jordi, que tienes tu propia cuenta de seller y tienes dos ofertas, ¿no? Destacadas para un listing, es decir, una como seller y luego Amazon por su parte como vendor, también tú puedes subir o bajar los precios y eso también fuerza a Amazon a subirlos o bajarlos. ¿Me explico? Y luego ya no solo eso, sino que se fijan en otras plataformas. Es decir, Vendor y Amazon, sus precios no son solo Amazon. Correcto, que obviamente se fija principalmente el resto de ofertas dentro de ese mismo listing, pero también se fija en, por ejemplo, si es Estados Unidos, Walmart o Target, y si es aquí, por ejemplo, podría ser Mirabia o incluso tu propia página web. Yo conozco más de uno que le han quitado la buy box porque en Mirabia vendía más barato, ¿no? Correcto, así es. Que Yo lo he luego también escuchado en lo la que es web, nunca curioso, en la web también, ¿o qué? A ver si he escuchado a alguien que en la web, porque yo en la web, por ejemplo, que no me escucha Amazon, ¿no? Pero hay... No, yo no. No, en la web no, no, yo ¿no? en la web, o sea, nunca he tenido un cliente que me diga, no, pues es que como en la web lo tengo más barato, pero Es que honestamente si te mapean por miran, EAN y en la web tú no pones el EAN generalmente. claro, Generalmente. Entonces, en Mirabia, etc., si mapean por EAN, es muy fácil para ellos poder comprobar si ha bajado o no el precio. eso es, eso es. Pero vamos, yo el tema página web también andaría con cuidado, sobre todo si ponemos el código EAN. Intentaría no ponerlo o tener el mismo precio. Que también me hace gracia, porque claro, poco se habla de la diferencia entre tarifas de Amazon y tarifas de otras plataformas. ¿Sabes? Que aquí Amazon parece ser que no le importa mucho. A ver, pues es porque está aquí. Ya, Eh, obviamente. está claro con el almacenamiento que tú bien has dicho, hay que tenerlo en cuenta, si no igual te comes todo el margen, ¿no? Mm, eso es. ¿Y cómo ves el futuro de Amazon con otros marketplaces? Porque, bueno, yo sé que tú tocas otros marketplaces, bueno, la agencia Sí. tocas otros marketplaces y demás. ¿Cómo ves el futuro de Amazon? Bien, tú lo has dicho, ¿no? Que pues las tarifas y demás. Coméntanos un poco todo cómo esto. A ver, yo creo que Amazon por ahora o sea, se come al resto de marketplaces. O sea, en general, ¿no? Y ya no solo me refiero a volumen de facturación y pues clientes potenciales que obtienes simplemente por el hecho de vender en Amazon frente a otros marketplaces, sino también por la cantidad de cosas que puedes hacer en Amazon. Es decir, en Amazon tú tienes un control muy superior al que tienes en cualquier otra plataforma en cuanto a opciones de modificación de producto, opciones de precios, con ya no solo automatizaciones, sino también para empresas, cupones, descuentos, etcétera, publicidad, que, bueno, no comparemos la publicidad de Amazon con la publicidad en cualquier otro marketplace porque están a años luz. Y luego también, pues obviamente, las capacidades logísticas. O sea, lo que tiene Amazon no lo tiene absolutamente nadie. Ahora bien, obviamente los otros marketplaces son muy atractivos para los vendedores que ya están activos en Amazon por el tema de las tarifas y porque quieras que no, alguna venta viene. Yo a largo plazo tengo claro que Amazon va a seguir liderando junto con TikTok Shop, seguramente, porque TikTok Shop es algo que tengo clarísimo, que va a pegar muy fuerte, que acaba de entrar hace unos meses y es que por la manera en la que funciona TikTok Shop ya tiene la atención. ¿No? La atención a día de hoy es lo que más llama, es lo más difícil de conseguir. En TikTok ya lo tienen. Entonces ahora la guerra va a ser entre TikTok Shop y Amazon y a ver quién se queda con esa atención, porque de hecho Amazon, ya lo estáis viendo, sobre todo en Estados Unidos, están transicionando bastante a ser también una plataforma de vídeos. Sí, live shopping. Sí. Eso es, correcto. Entonces, ya vemos cómo empezamos a ver esta competencia entre Amazon y TikTok Shop, que van a ser en el futuro los dos titanes de venta online, sin lugar a dudas.
Por eso, pues bueno, el Prime Video es una estrategia oculta, ¿no? Te regala el plan. O sea, Sí. no es tonto, ¿no? Me quiere llegar a eso. Hará falta que consigan tanta atención como TikTok, porque sí, puedes ver películas, pero ¿hasta cuánto te pueden meter la compra en la propia película? No sé. Claro, sí, no, ahí hacen el product placement y luego, Sí. bueno, pues obviamente te hacen el tema de la publicidad que te meten de vez en cuando, pero nada que ver con TikTok, que estás viendo vídeos 4 o 5 horas al día y no es verse una película, es que ves, ¿cuántos? 300 o 400 vídeos cortos y en cada uno de esos vídeos puede haber un producto. Y luego Y la además que poco se habla, segmentación que pero tienen sí, y que en de TikTok, cada usuario es una locura. Es una locura. correcto, sí, tienen un montonazo de información que Amazon no tiene. Y ya no solo eso, sino que TikTok se utiliza casi como si fuese Google. Es decir, la gente tiene un problema, tiene una Sí, sí. duda, quieren aprender a hacer algo y buscan en TikTok. Entonces, yo puedo poner un tutorial, al igual que podría poner anteriormente en una página web, lo pongo en TikTok y luego pongo el producto que utilizo para hacer el tutorial. Eso no lo tiene Amazon y yo creo que no lo va a conseguir tener nunca. Total, totalmente. En cuanto a esto, me interesa, tú que llevas pues, cuentas, ¿no? de diferentes tamaños y mucha gente pues, se pregunta, oye, ¿dedico todo mi capital y todo mi esfuerzo a escalar Amazon? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo empiezo a diversificar plataformas? Porque al final también hay un tema de cash flow y de inventario, pero ¿cuándo empezarías tú o dirías, pues mira, yo con mi cuenta ya empezaría a crecer Amazon, luego pasaría a TikTok Shop, luego Mirabia y acabaría abriendo todo o solo me centraría en dos? Cómo lo gestionarías? Yo creo que o sea, baso mi respuesta casi al 100% en cómo tengas tu inventario. O sea, dónde lo tengas y qué gestión logística utilices. Si utilizas FBM, del tirón empezarían todos los marketplaces. ¿Por qué? Porque los costes, ¿no? O sea, ojo, también teniendo stock suficiente como para abarcar la demanda. Esto yo creo, o sea, que Sí, quede claro, ¿no? Si no tienes para cubrir ni siquiera la demanda de Amazon, no te vas a poner a vender en otros marketplaces. Dando esto por hecho y siendo FBM en Amazon, yo empezaría directamente con otros marketplaces, no con TikTok Shop, porque eso sí que requiere de muchos más recursos, pero en otros marketplaces sí. ¿Por qué? Porque al final, mira, el contenido de imágenes lo tienes, el contenido de textos lo tienes. Las campañas publicitarias, más o menos, viendo cómo funciona Amazon, las controlas, ¿vale? Porque si controlas las campañas publicitarias de Amazon, controlas las campañas publicitarias de cualquier otro marketplace. Entonces, los recursos de empezar a vender en otros marketplaces, si ya vendes en FBM en Amazon, son mínimos, son muy bajos. Luego, si tienes FBA, bueno, pues depende realmente. Si tienes stock, tienes un 3PL o tienes un almacén propio en España y tienes mucho stock en este almacén, será lo mismo que con FBM. Lo único que, claro, tienes que tener la capacidad ya no solo de mandar stock a Amazon, sino también de hacer los envíos por tu propia mano. Y eso es algo que, bueno, si no tienes personal suficiente en almacén, pues puede ser más complicado, pero desde luego, si ya tienes la capacidad para hacer los envíos por FBM en Amazon, no te va a suponer prácticamente nada empezar a vender en el resto de marketplaces, salvo la gestión inicial de publicar los productos, revisar de vez en cuando y completar los pedidos, porque no es ni tan complicado, ni hay tantos problemas como en Amazon, ni las campañas publicitarias requieren de un seguimiento tan cercano. Entonces, si ya Amazon lo llevas bien, en FBM, el resto yo creo que vienen de la mano. Esa es mi Muy opinión. bien. No sé qué opináis muy bien, vosotros. tío. Yo, yo soy partidario igual que tú, Oscar creo que no tanto. No, no, yo sé, pero es verdad que depende de que es que es lo que tú decías, ¿sabes? Del stock, porque yo muchas veces con el crecimiento que he tenido con mi marca en Amazon, si sacaba stock a otra plataforma, me dejaba sin tener stock en Amazon Claro, y eso me penalizaba muchísimo. Entonces, yo era partidario de hasta que Amazon no me deje de tirar y crecer, voy a focalizar todo mi capital en tener stock en Amazon, ¿sabes? Y a partir de ahí correcto. ya ahora mismo ya estoy en un punto en el cual estoy viendo dos opciones porque tengo suficiente capital como para comprar stock para otras plataformas. Pero depende, si Correcto. estás en un poco más flat en Amazon y tal, pues ahí ya lo que tienes es que ir Hombre, y construyendo. también quiero especificar o quiero aclarar que mis respuestas vienen en base también a lo que conozco de mis clientes, ¿no? Mis Claro, clientes claro. son, en la gran mayoría de ellos, fabricantes o distribuidores enormes que tienen stock para dar y regalar, ¿sabes? Entonces, Claro. no tienen problemas de caja y si tienen más pedidos lo pueden cubrir sin ningún problema. Entonces, por eso también quería aclarar, como bien has dicho, el tema del stock. Es decir, si no tienes stock para cubrir Amazon, enfócate en Amazon porque como encima lo saques, como bien dices, te van a penalizar posicionamiento orgánico y demás, se te va a ir a pique como te quedes sin stock. Total, Muy bien. total, tío. Y ya para ir finalizando, bueno, estás en el mundo del emprendimiento.
ahora estás en Bali, que no lo has dicho. Eso es. Y un poco, pues, algún otro podcast o pues, algún libro que te guste leer o escuchar o meditar o qué te gusta hacer, ¿no? Para sentirte mejor como persona. A ver, yo es que, mira, de hecho me parece curioso que me hagas esta pregunta porque lo estuve hablando el otro día con mi novia, porque, bueno, aquí en Bali voy a un coworking y tal para conocer a gente y el otro día había a dos chavales, no sé, de 25 o 26 años hablando todo el rato de, pues, visualizar y mentalidad y tal. Y se tiraron fácil 2 horas hablando de eso. Y claro, le estoy dando vueltas a la cabeza y digo, vale, todo esto de meditar, levantarse pronto por la mañana, está muy bien, pero tío, ponte a currar. ¿Sabes? ¿Me explico? O sea, para mí es muy fácil. O sea, te levantas por la mañana, te sientas y trabajas. No trabajas a lo loco, obviamente. Piensas, analizas y actúas. No te pones a picar piedra porque no es inteligente, ¿no? Sino que te pones realmente, pero trabajar, obviamente, dando por hecho que es de manera inteligente y que es pues, haciendo lo que tienes que hacer. Luego ya si te da tiempo, que quizás no, te pones a meditar y obviamente hay que hacer deporte. A mí el deporte me ayuda muchísimo, pero la base es esa. Que esa base la tienes cubierta y ya te levantas y trabajas todo lo que tienes que hacer, cada día finalizas todo lo que tienes que hacer y mejor y más. Bueno, pues correr mínimo media hora al día. A mí me gusta mucho el boxeo, por ejemplo, pero entiendo que no es para todo el mundo. Y luego, pues yo qué sé, salir a la calle y quitar el sol, porque es verdad que yo me paso 14 horas en la oficina a veces, no me da el sol en 2 semanas y cuando salgo parece que soy un vampiro, ¿sabes? Entonces eso también es algo que recomiendo. Pero lo primero, levantarse y trabajar. Junto con eso resuelto, ya todo lo demás viene solo. Yo soy más de despertarse y ir al gimnasio. Yo también. Estamos en fases, yo creo, diferentes. Yo con 22 años también era, yo me tiré 3 años obsesionado. Y es verdad que luego vas como en etapas de la vida, al menos a mí ahora mismo estoy en una Claro, etapa en la cual ya, pues el trabajo, ya has tenido cierto pues, éxito en lo que has hecho y empiezas a ver otros retos, ¿no? Más espirituales y más de superación personal, ¿sabes? Pero vamos, que si tienes 22 años, de 20 a 30, tío, siéntate en la silla y trabaja, ¿sabes? Porque si no, lo eso otro no va es, a llegar. correcto. O sea, la Pues ducha de muy agua bien, fría está muy bien, pero cuando ya has trabajado ya has hecho todo lo que tienes que hacer. muy bien. No, es verdad que ahora está muy de moda todo eso, pero nos olvidamos de lo que realmente te hace avanzar, ¿no? Eso es, Ahí estoy bastante de acuerdo. Pues nada, Lucas, por mi parte ha sido un placer, la verdad que me lo he pasado muy bien. Como siempre, yo creo yo que también. aquí todos aprendemos. Eso es. Así que, pues muchísimas gracias por venir. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Obviamente me lo he pasado genial, como siempre que hablamos. Y nada, a ver si nos vemos algún día por Madrid. Dame un toque cuando estés por ahí. Por supuesto. Adiós a Venga, Muchas todos. gracias, Lucas. Chao. Un hasta saludo. luego. Hasta Chao, luego. chao.